gracias. Tú eres el Rey de Gloria, el Rey de la Gloria, nuestro Dios Todopoderoso. Tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Libertador. Eres el motivo, Señor, de que nosotros estemos reunidos hoy aquí, porque nuestro propósito es exaltar tu nombre, es alabarte, es bendecirte y poder darte lo mejor de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo no sé si hay control. Pero vamos ubicándonos en Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 21 al 26 este día. Y recordarle, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio completo del Sermón del Monte. Ya hemos visto algunos pasajes. Comenzamos con la bienaventuranza para describir lo que es un verdadero creyente. Y vamos aumentando ahora algunas cosas importantes. La semana pasada, Ariel estuvo enseñando y nos enseñaba la relación que hay de una persona que cree en Cristo y la ley. Especialmente porque cuando Jesús habló de la ley, Él decía: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Cristo nos decía: yo he venido para cumplir la ley, para que se cumpla la ley, para ser el modelo a seguir, para que nosotros tengamos un ejemplo claro de cómo se cumple la ley, porque hasta que Cristo llegó a la tierra no había habido una persona a la cual se le podía señalar como un ejemplo de cómo cumplir la ley, ya sea el profeta más grande del Antiguo Testamento o el apóstol de mayor renombre del Nuevo Testamento. Aunque ellos se esforzaron mucho, aunque ellos hicieron un gran trabajo delante del Señor, pero el modelo y el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pasaje que miramos la semana pasada, en el versículo 20, o sea, el versículo anterior al que vamos a ver, al párrafo que vamos a ver esta mañana, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un escriba y un fariseo en aquel tiempo, la referencia de un escriba y un fariseo en aquel tiempo era buena. Delante de las personas, por lo menos, era buena. Un fariseo era una persona que se había comprometido en estudiar la ley, conocerla bien y esforzarse al máximo por cumplirla. En aquel tiempo no se iba a señalar a un fariseo como una persona malvada, ni como una persona mentirosa, ni como una persona desleal o deshonesta. De hecho, más bien el fariseo era como la referencia de lo que una persona, de cómo una persona tenía que cumplir la ley. Por lo menos era la referencia externa. Ellos cumplían la ley de una manera externa. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, a los que estaban escuchando, puso como referencia a este grupo de personas que se esforzaba tanto en cumplir la ley, y le dice a sus discípulos: si vuestra justicia no fuera superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y es que en esencia los fariseos y los escribas, aunque eran personas que se comprometían mucho con la ley, tenían un problema, que su compromiso era externo, era un compromiso con aquello que pudieran ver las demás personas. Era un compromiso de cumplir la ley para ser visto por las demás personas y para poder ser reconocidos como personas justas. Y a ellos se les había olvidado que el verdadero juez y el verdadero evaluador del cumplimiento de la ley en una persona no somos nosotros, no somos la sociedad, no somos las demás personas, sino que es Dios mismo que tiene la potestad para juzgar. Y se les había olvidado que Dios no solo ve lo externo, sino que Dios ve el corazón. Cuando Jesús dijo que necesitábamos una justicia superior, lo que estaba diciendo era que no era suficiente con que externamente
pudiéramos cumplir la ley, sino que tiene que ser algo que venga del corazón, que se viva dentro del corazón. Así que el Sermón del Monte, lo que resta del capítulo 5 y el capítulo 6, van a ser ejemplos claros de cómo una persona vive en una justicia superior. Lo que Jesús iba a hacer en este momento era comparar la interpretación farisea de un mandamiento y poder llevarlo a la interpretación correcta. No es que Jesús cambió la interpretación de la ley en ningún momento. Él no dijo yo vengo a cambiar la ley ni a sustituirla. Él dijo vengo a cumplirla. Entonces Jesús viene a decirnos la ley se cumple de esta manera. Esta es la forma correcta, esta es la forma de verla, esta es la forma de interpretarla y esta es la forma de vivirla. Y nos va a presentar 6 ejemplos claros de cómo la justicia tiene que ser superior a lo que vivían los fariseos y los escribas de aquel momento. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el enojo, con la ira. Y Jesús relaciona esas actitudes y esos deseos y esas emociones del corazón con un mandamiento, con no matar. Pero quiero compartir algunas historias con ustedes. En el año de 1894, o sea, hace más de 100 años, hubo un partido de béisbol entre los Orioles de Baltimore y las Medias Rojas de Boston. Obviamente la foto no es de aquel tiempo, ¿verdad? No encontré la foto de ese momento. Pero en la historia está registrado que 2 jugadores comenzaron una riña dentro del campo. Y el enojo era tanto, la rivalidad era tanto, que esa riña que comenzó con 2 jugadores involucró a todos los miembros del equipo. O sea, todos los 2 equipos se sumaron a la pelea. Y no solo eso, sino que empezaron a desbordarse las graderías y las dos aficiones entraron a la cancha y ese día fue una guerra literalmente entre los 2 equipos. Eso producto de 2 personas que comenzaron a discutir en una parte del campo. También hace algún tiempo estuve leyendo una historia de una persona que le estaban haciendo un juicio porque había asesinado a alguien. Y en el relato, cuando él daba su testimonio de cómo habían sido los hechos, le pregunta que por qué mató a la persona y él viene y le dice, bueno, yo maté a la persona porque me enojé, porque él estaba jugando un partido de fútbol y la persona que mató era el árbitro y el árbitro lo expulsó. Entonces vino esta persona, cuando lo expulsó, salió, fue a su carro, agarró la pistola, regresó a la cancha y mató al árbitro. ¿Por qué lo hizo? Porque se enojó. Jesús, cuando presenta este pasaje, nos va a enseñar que el fariseo, en esencia, él decía, yo soy cabal en el cumplimiento de la ley. Pero Jesús le quería decir tanto a ellos como a nosotros, si vamos a evaluar el estándar de Dios, tenemos que darnos cuenta que estamos en escalones diferentes en cuanto a la justicia. Vamos a leer el pasaje. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 primeramente. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo veremos en el versículo 21 en este momento. En este momento Jesús empieza a revelar la falsedad del cumplimiento de la ley de los fariseos. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, se señala el mandamiento al cual está citando Jesucristo. Y si alguno de ustedes puede leer en su Biblia, mirará que el mandamiento en sí simplemente dice, no matarás. Y no agrega ninguna otra palabra. Pero los fariseos tenían esa costumbre, tenían ese supuesto celo de cumplir la ley de Dios, que enunciaban el mandamiento y lo ponían en una condición que en teoría era superior al mandamiento. Pero Jesús está revelando aquí que lo que verdaderamente hacían los fariseos era buscar que el mandamiento quedara bajo una condición humana de su cumplimiento. De alguna manera, al ellos agregar
la frase "y cualquiera que matare será llevado ante el concilio", será culpable de juicio, lo que estaban haciendo era poner el cumplimiento del mandamiento bajo únicamente un juicio humano, y lo que estaban haciendo era desligando a Dios del mandamiento. En aquel momento existía en Jerusalén, y eso aplicaba para todo Israel, lo que le conocían como el Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de 70 personas, ancianos, personas en teoría respetables, que se encargaban de ejecutar los juicios a la nación judía. Entonces el fariseo había reducido este mandamiento de Dios a quedar expuesto únicamente ante el Sanedrín. ¿Y saben quiénes conformaban el Sanedrín? Los fariseos. Y había unos cuantos saduceos también ahí. Eran una sola cúpula política. El Sanedrín, más que ser un ente religioso, era un ente político. Y los fariseos habían reducido el mandamiento simplemente a que las consecuencias fueran eminentemente humanas. Y de esa manera estaban desligando a Dios de ser el juez que juzgara el mandamiento, el cumplimiento no del mandamiento. Entonces, bajo esas consideraciones, lo único que ellos evaluaban era el hecho de que se cometiera y que se consumara un homicidio. Y si el homicidio no se consumaba, ellos podrían decir con libertad: yo he cumplido la ley, porque nunca he matado a nadie. Es decir, ellos podían golpear, insultar, denigrar, tratar mal a una persona, incluso dejarla en una condición casi por morir, pero si la persona no moría, ellos decían: yo no maté, la persona sigue viva. Y si no, vamos al Sanedrín, vamos a juicio, y que ellos evalúen si verdaderamente yo infringí el mandamiento de Dios o no. Entonces los fariseos habían establecido y habían hecho digámoslo así, un ajuste a la ley de Dios, de tal manera que en ese ajuste ellos quedaran como personas justas, como personas justificadas delante de Dios, aunque en realidad se estaban justificando delante de las personas. El fin de ellos era poder decir: yo he guardado la ley, soy irreprensible. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando defiende su vida pasada? Decía: soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es según la ley, decía él, irreprensible, decía él. Pero ese hombre irreprensible andaba buscando a los cristianos para matarlos, porque en ese momento era fariseo, y el fariseo acomodaba y buscaba que la ley se ajustara a su estilo de vida. Entonces, lo que estaba revelando Jesucristo es que la ley de Dios no se interpreta bajo condiciones humanas. El legislador es Dios y el juez es Dios. El que interpreta la ley correctamente es Dios, no los hombres. Entonces Jesús viene y le dice a sus discípulos, porque quienes estaban escuchando en ese momento eran los discípulos, que era necesario que ellos vivieran una justicia superior, porque el estándar del fariseo, aunque ante los ojos de las personas era muy elevado, ante los ojos de Dios era muy bajo y no satisfacía de ninguna manera las demandas de la ley de Dios. Entonces, en el versículo 22 hay un contraste. El versículo 21 dice: oíste que fue dicho. El versículo 22 dice: pero yo os digo. O sea, él está diciendo: ustedes dicen una cosa, pero ahora les voy a decir yo lo que es correcto. Y Jesús nos está diciendo, por decir así, Él nos va a mostrar lo que es verdaderamente correcto en cuanto a la interpretación y en cuanto a la aplicación de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga falto quedará expuesto al infierno de fuego.
Ya Jesús les estaba diciendo las consecuencias de incumplir el mandamiento. No simplemente es llegar a estar delante del concilio. El no cumplir el mandamiento deja a una persona expuesta al infierno de fuego. Lo deja expuesta a ser objeto de la ira de Dios por causa de no haber considerado la ley de Dios, por causa de haber violado y quebrantado los mandamientos de Dios. Entonces Jesús en este momento está enseñando a los discípulos. Él decía: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. Pero Jesús entendía bien lo que era importante. Y algo que era muy importante para Jesús era que no simplemente se debe observar la letra, sino el espíritu o el fin que la ley tenía en sí misma. Romanos 10:14 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es que una persona pueda ver a Cristo y la necesidad que nosotros tenemos de Cristo. ¿Por qué? Porque en el estándar que pone Jesús del cumplimiento de la ley, dice que cualquiera que con solo que se enoje contra su hermano ya es culpable de haber infringido el mandato de Dios. O sea, le estaba diciendo: el estándar fariseo es no consumar un homicidio, pero el estándar de Dios es, como Dios ve el corazón, Dios puede ver la intención que hay en el corazón, y desde el momento que uno se enoja ya hay una intención para con la otra persona, y ha dejado de un lado la ley de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el gran mandamiento, él dijo: el primer mandamiento es este: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dijo: y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el momento que nosotros reaccionamos con enojo, estamos dejando de lado los dos mandamientos. Estamos dejando de lado el amor a Dios y estamos dejando de lado el amor al prójimo. Entonces el fariseo utilizaba la ley más bien para condenar al que no vivía como él vivía. Pero la ley en sí misma tenía el propósito de revelar que no somos capaces y de revelar que tenemos necesidad de un Salvador. ¿Quién de nosotros aquí podría evaluarse y decir: yo nunca me he enojado contra nadie en toda mi vida, y por eso estoy libre de que Dios me demande el haber infringido esta ley? Al evaluarnos de esa manera nos damos cuenta que todos somos culpables delante de Dios, y podemos y nos vemos obligados a llegar delante de Dios a decir: Señor, yo no tengo excusa, soy culpable, necesito ayuda. Y ahí es donde Dios nos revela a Cristo, y ahí es en ese momento donde nosotros podemos ver a Cristo y decir: verdaderamente en Cristo hay salvación, porque en mí mismo no hay posibilidad alguna de obtener esa salvación. Algo que los fariseos se olvidaban es que la ley de Dios es santa, o sea, la ley de Dios es perfecta. Y en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Saben? En Romanos 7 está una disertación de Pablo con respecto a sí mismo. En Romanos 7 él decía que cuando él se miraba a sí mismo se daba cuenta que él era infractor de toda la ley, y llegaba a una conclusión. Él decía: miserable de mí. Él se miraba a su condición delante de Dios, y lo único que podía llegar a entender era: pobrecito de mí, porque cuando me presente delante de Dios con esta justicia en la que he vivido, ¿qué va a pasar? Y él hacía una pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en ese mismo momento él contesta y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libra de la muerte. Él podía entender que siendo fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, de linaje de David, de la tribu de Benjamín, todo lo que él decía no le servía para nada delante de Dios, que la única esperanza que tenía era que Jesucristo con su justicia lo salvara en aquel momento que se presentara delante de Dios. La ley misma es santa, y por ser santa revela que nosotros somos pecadores.
y un aspecto central de la ley no es que la ley buscaba juzgar a la persona, sino que la ley en sí misma tenía el propósito de cambiar el corazón de una persona. Decía el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Al fariseo se le había olvidado eso. Conocía la ley y se la sabían de memoria. El fariseo era experto en la ley, pero no la entendían, no miraban el espíritu de la ley, no miraban que el propósito de la ley no era poner en una condición a alguien como juez, sino más bien trabajar su corazón, convertir su alma, entender la necesidad que tenemos de agradar a un Dios santo. Pero Jesucristo sí lo sabía muy bien, y por eso es que cuando nos dice cualquiera que siquiera insulte a una persona, ya es culpable delante de Dios. Entonces, el problema es que Dios conoce el corazón. Imaginemos una situación de este tipo. Imaginémonos que hay una persona que, ya sea por su fuerza o por su posición o por el poder que tenga, abusa de nosotros, nos humilla, nos castiga, nos reprende y nos pone en una condición indeseable, digamos así. Por su posición, por su fuerza, por su poder, la mayoría de nosotros reaccionaríamos de una manera diciendo: mejor no me meto, mejor me calmo, porque esta persona, si yo me opongo a él, me va a terminar destruyendo. Pero ¿qué pasaría si de alguna manera llegáramos a tener el poder de estar por encima de esta persona? ¿Qué pasaría si en el momento que nos está humillando obtenemos el poder o la fuerza para estar por encima de esa persona? ¿Saben qué pasaría? Que en nuestro enojo, en nuestro dolor, nosotros terminaríamos haciéndole todo el daño posible a esa persona que nos ha humillado tanto. Y Dios sabe que eso haríamos, pero que no lo hacemos porque no tenemos el poder. Pero como Él evalúa el corazón, Él sabe que en potencia nuestro deseo es matar a la persona, es destruirla, es hacerle daño, es desquitarnos del mal que hemos considerado que nos están haciendo. O como lo verían los fariseos. Imaginémonos que una persona está tan airada con alguien y tiene una pistola en su mano y intenta disparar y la pistola no funciona. De repente agarra un cuchillo y lo lanza y no le pega. Por último agarra una piedra y se la tira, pero al fin y al cabo no logró su cometido. El fariseo diría simplemente: bueno, al fin y al cabo no lo maté, no soy culpable. Pero Dios, que ve el corazón desde el primer intento, ya lo ve como culpable, porque si hubiera tenido la posibilidad lo hace. El problema con el enojo humano es que cuando nosotros nos enojamos anhelamos el mal para otra persona, y nuestro Dios es diferente a eso. Nuestro Dios no anhela el mal para ninguna persona. Dios, por el contrario, cuando nosotros le ofendimos, cuando nosotros le humillamos, cuando nosotros le insultamos, porque la humanidad entera ha insultado a Dios desde que existe, desde el momento que cayó en pecado, el deseo de Dios ha sido salvarnos, perdonarnos, al punto de que, siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. En medio de su dolor, en medio de su ofensa, más bien Él nos mostró perdón y nos mostró amor. Y cuando nosotros en nuestro enojo queremos venganza, anhelamos el mal para otra persona, simplemente revelamos que nuestro corazón es muy diferente a lo que Dios desea de nosotros. Otro aspecto importante del mandamiento es que no se trata únicamente de algo físico. Dice el versículo: cualquiera que diga necio a su hermano ya es culpable. Cuando hablamos de alguien que dice necio, una palabra que en griego sería raka, que tiene un significado de ver a una persona con menosprecio, una actitud de desprecio, porque esa palabra lo que estaba señalando
era como dirigiéndose a una persona y diciéndole que era como un retrasado mental, como una persona incapaz, como una persona que no tenía cualidades para hacer nada bueno en la vida. Entonces, cuando le dicen necio, es como que está haciendo, emocionalmente destruyendo a la persona, emocionalmente está matando su espíritu, está poniendo en una condición de sentirse inferior a cualquier otra persona. Y la otra palabra, fatuo, y hay otras versiones que son un poco más intensas o más firmes en su traducción, no tan reservadas, dice idiota, o algunas dicen imbécil, porque ese es el trato que le da a una persona cuando está enojada contra otra. Cuando dice fatuo, lo está tratando de una manera ofensiva, o sea, el corazón ya ha llegado a un punto donde lo que sale para la otra persona son ofensas. Así que Dios no mira el cumplimiento de este mandamiento solo en función de lo físico, sino también en función de lo que emocionalmente o anímicamente podríamos causarle a una persona. Y si hacemos eso delante de Dios, somos culpables de juicio. Ahora necesitamos ver un aspecto más. Versículo 23 en adelante dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesús estaba enseñándole a todos sus discípulos que el cumplimiento verdadero de este mandamiento no era solo el aspecto negativo, es decir, yo no hago esto. Porque podríamos decir, bueno, yo físicamente no he matado a alguien y de mis palabras tampoco ha salido ninguna ofensa, no he insultado, no le he denigrado, no le he maltratado. Entonces podríamos decir, estoy bien, he cumplido el mandamiento. Pero nuestro Dios dice, no es suficiente con eso. Si te das cuenta que tienes un problema con una persona, no vengas delante de mí si no has intentado resolver el problema. Dice, si vienes y traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, deja la ofrenda. O sea, no la presentes. Espérate hasta el momento en el que puedas venir con un corazón limpio. O sea, haz el esfuerzo necesario para arreglar las cuentas con esta persona. Es decir, si alguien nos ha ofendido o si nosotros hemos ofendido a alguien, es necesario que nos presentemos delante de Dios después de haber hecho todo lo necesario para resolver el problema. Y les digo de haber hecho todo lo necesario porque el apóstol Pablo en Romanos 12 decía, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. De repente habrán situaciones donde el estar en paz con alguna persona ya no va a estar en nuestras manos. Pero el apóstol dice, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, si hay algo que yo puedo hacer para estar a cuenta, para restablecer la relación, o por lo menos para decir yo no quedé en una condición de enemistad con la persona, antes de presentar mi ofrenda al altar, primeramente tengo que hacer lo posible, lo que esté en mi mano, lo que esté a mi alcance, para restablecer la relación, ya sea ir a pedir perdón, que puede ser que yo sea el que haya ofendido a la persona, ya sea dar un perdón genuino cuando soy yo el que me han ofendido. Y yo sé que hay situaciones donde las personas hemos recibido ofensas que son muy graves, muy difíciles. Pero Dios no nos pide algo de lo que seamos incapaces de hacer. Dios nos pide algo que sabe que somos capaces de hacer, y aunque lo veamos imposible, Él sabe que por el poder del Espíritu Santo, por su obra interna en nosotros, por ver lo que hizo Cristo
en la cruz nosotros vamos a ser capaces de perdonar cualquier ofensa. Ahora, ¿por qué Jesús hacía este comentario de traer la ofrenda al altar? Precisamente porque el fariseo se jactaba de ser una persona que cumplía al pie de la letra la ley de Dios, al punto que dicen que ellos ofrendaban y diezmaban hasta el último grano de comino, hasta eran capaces de contar las semillas y decir: aquí estoy seguro que estoy dándole lo que a Dios le corresponde. Trataban de hacer un cumplimiento de la ley de Dios tan perfecto, en teoría, según ellos, que contaban cualquier cosa para decir: estoy dentro del parámetro adecuado, al punto de que, por ejemplo, el día sábado, que era el día que tenían que guardar ellos tenían contado la cantidad de pasos que podían dar, y si se pasaban de esa cantidad lo consideraban trabajo. Entonces ellos hasta contaban los pasos que daban ese día. ¿Por qué? Porque ellos vivían la ley de una manera externa, para poder decir: no, esa persona guarda el día de reposo, que es capaz de no comer si la comida le queda más lejos de donde la cantidad de pasos le permite, porque ellos amaban el reconocimiento público. Entonces tenemos que ver algunas cosas. El problema en el cumplimiento del fariseo, de la ley al estándar fariseo, es que ellos no entendían verdaderamente el carácter de Dios. Ellos podían sustituir algunos aspectos de la ley y lo querían compensar con algunas acciones humanas. Por ejemplo, ellos se sacrificaban mucho. Es decir, no sé si recuerdan cuando Jesús puso el ejemplo de un fariseo que estaba orando y un publicano que estaba orando. Y el fariseo oraba y decía: gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Señor, gracias porque yo te diezmo todo de lo que yo recibo. Gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana y no soy como este publicano. O sea, ellos tenían una vida de autoflagelación, de sacrificio. Ayunaban, aguantaban hambre, hacían un montón de cosas, caminaban con un montón de túnicas, se amarraban papiros en las túnicas, se ponían unas cosas aquí donde andaban colgando fragmentos de la ley, hacían un montón de cosas. Pero eran ritos externos, no eran cosas internas, no eran aspectos del corazón. Ellos ofrendaban todo lo que podían, daban todo su dinero si era necesario, con tal de decir que estaban cumpliendo con la ley de Dios.